Hola, buenas, ¿qué tal? El portal financiero español El Economista ha publicado un artículo en el que denuncia que los máximos dirigentes de las FARC tendrían nacionalidad o asilo político por parte del gobierno de Nicaragua desde hace ya 3 meses. En caso de confirmarse esta información, un pasaporte nicaragüense podría servirle a los miembros de las FARC que negocian un modelo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos evitar ser llevados ante altos tribunales internacionales, ya que Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma. Esto impediría que los integrantes del grupo terrorista fueran juzgados por la Corte Penal Internacional. Las FARC hace minutos han negado la información. Desde hace 3 meses aproximadamente, los máximos criminales de las FARC habrían recibido asilo o nacionalidad nicaragüense, según publica el portal español eleconomista.es, citando a fuentes oficiales. Se trataría, según advierte el sitio web, de una estrategia para blindar de la justicia internacional a los cabecillas de la organización terrorista como los negociadores en la mesa de diálogos, alias Iván Márquez, alias Pablo Catatumbo y alias Pastor Alape, además del máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. ¿Por qué podrían blindarse? Porque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, es decir, Managua desconoce la competencia de la Corte Penal Internacional, un tribunal encargado de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Y es que, según la Corte, con sede en La Haya, hay 218 integrantes de las FARC condenados por este tipo de delitos. En febrero pasado, el procurador de Colombia denunció además a la organización ilegal por la desaparición forzosa de 2.760 personas. De otro lado, el narcotráfico no está entre los 24 delitos que contempla el tratado entre Estados Unidos y Nicaragua para la extradición de criminales. Y es por ese delito que, por ejemplo, Estados Unidos imputó a 50 cabecillas de las FARC, según consta en este documento del Departamento de Justicia. ¿Por qué Nicaragua? Daniel Ortega, actual presidente nicaragüense, fue comandante del Frente Sandinista para la Liberación de Nicaragua, una guerrilla que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza a finales de los 70. La afinidad con los criminales de las FARC en ese sentido no ha sido un secreto. En 2008, Daniel Ortega lamentó la muerte en un bombardeo en Ecuador del cabecilla alias Raúl Reyes. Meses después, en Managua, Ortega presentó a las 3 mujeres sobrevivientes del bombardeo al campamento de Reyes como supuestas víctimas del terrorismo de Estado. El entonces embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Espina, denunció la que llamó conducta agresiva de Nicaragua contra Colombia, al afirmar que el gobierno de ese país promueve y protege a grupos terroristas. Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en que Colombia perdió ante Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar, el grupo criminal de las FARC envió además una carta a la primera dama nicaragüense en la que elogió los éxitos alcanzados en favor de la soberanía de la que llamó hermana república. Pues en Managua, Nicaragua, saludamos a esta hora a Eliseo Núñez. Él es diputado opositor por el Partido Liberal Independiente. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Buenos días y el agradecimiento es mío de la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia de toda América Latina. Primero preguntarle qué información tiene usted sobre esta noticia que publica hoy El Economista de España, donde dice que pues, los máximos jefes del grupo terrorista de las FARC podrían tener asilo o nacionalidad desde hace ya 3 meses en Nicaragua. Bueno, la noticia de por sí es sumamente grave, sin embargo no es sorprendente aquí en Nicaragua. Aquí como antecedente podemos señalar que tenemos a Alessio Casimirri, un terrorista italiano que está asilado en Nicaragua, o tiene, mejor dicho, nacionalidad nicaragüense y no puede ser extraditado a Italia, donde es acusado por el asesinato del primer ministro Aldo Moro en los años 80. Diputado, ¿este asilo del que usted nos está hablando se tramitó públicamente o también se trató de un hecho que se conoció en secreto o a través de terceros, de publicaciones de prensa y finalmente después se materializó? Básicamente la misma forma, nada más que cambió un poco, porque al finalizar el gobierno de Ortega en los años 80 hubo aquí una serie de legislación que permitió nacionalizar a una cantidad enorme de terroristas, tanto de ETA como de las Brigadas Rojas y de organizaciones de Palestina, del norte de África y otros lugares. O sea, en ese momento básicamente lo que se dio fue una nacionalización de todo el terrorismo que había sido amparado durante los años 80 aquí en Nicaragua. Mejor dicho, preguntarle, usted no nos lo puede confirmar, pero lo que está diciendo es que hay antecedentes similares y que esto pues, podría entrar dentro del orden de ideas. Bueno, no nos extraña. Ortega básicamente cree de que su oposición a los Estados Unidos, lo que él llama el antiimperialismo yanqui,
le permite a él tener una patente de corso frente a temas que son de derechos humanos, temas que son de narcotráfico, temas de terrorismo y otros que los ampara aduciendo que son luchadores sociales, cuando lo que sabemos nosotros es de que simplemente son terroristas y narcotraficantes. Yo una vez le preguntaba directamente a la gente del Frente Sandinista en el Parlamento y a la gente del FMLN, que esto fue en el Parlamento Centroamericano, si no sentían vergüenza ellos de apoyar a una guerrilla que estaba haciendo uso del secuestro, del narcotráfico y de una serie de delitos que los alejaban totalmente de cualquier lucha social. Yo creo que eso demerita cualquier lucha social que pueda ponerse como mampara de lo que se está haciendo. Para mí las FARC son lo que son, simplemente un grupo que migró de la lucha social con que empezaron a una delincuencia común y que definitivamente hoy en día lo que tienen que ser tratados es por delitos comunes y por delitos de lesa humanidad, pero jamás tienen que dárseles un tratamiento que tenga que ver con luchadores sociales o cualquier otra cosa. Hay un punto muy interesante que coincide con estos asilos que se han dado a terroristas, como lo dice usted, diputado Núñez, y es que Nicaragua no es firmante, no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo cual se desconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué piensan los nicaragüenses, los sectores políticos, de que ustedes no estén dentro del Estatuto de Roma? Mira, básicamente en un país con 42% de pobreza extrema y aproximadamente 70% de pobreza, estos no son temas de la vida diaria. Es triste, pero definitivamente esta no es la preocupación máxima que hay en un país con estas condiciones. Sin embargo, la clase política, más los que defendemos el modelo occidental, si se le puede llamar así, hemos venido diciendo de que hay que hacer a Nicaragua suscriptora de todos estos tipos de tratados para evitarnos después el tener modelos dictatoriales como el que esté haciendo Ortega y que queden impunes. Ortega no debería ser presidente actualmente en Nicaragua, debería estar preso por crímenes de lesa humanidad. Bajo el gobierno de él murieron aproximadamente 70,000 personas en una guerra, pero más que eso fueron ejecutadas sumariamente. Se calcula entre 10 y 15,000 personas cuyos cementerios clandestinos han aparecido desde los años 90 para acá y que Ortega se ha hecho responsable. Es más, cuando se señaló al principal responsable de los asesinatos en Nicaragua, que era el jefe de seguridad del Estado o la policía política de aquí, Ortega salió a decir de que él no era responsable, que el responsable era él porque era presidente en ese momento. Es decir, Ortega ha asumido la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad. Entonces no va a firmar nunca un tratado como el Tratado de Roma para la Corte Penal porque implicaría que él corre el riesgo de que lo enjuicien. Decirle, bueno, que esto además no solo es que los protejan de la Corte Penal Internacional, sino que además los protege de una extradición o una posible extradición a Estados Unidos. Yo sí quería preguntarle, se sabe que en Colombia ya la Cancillería está poniéndose o tratando de ponerse en contacto con las autoridades de Nicaragua para que desmientan esta información. ¿Posibilidades de que ese desmentido llegue? ¿Posibilidades de que la Cancillería de Colombia logre obtener este contacto? Yo creo que son muy bajas. Ortega tiene bien claro de que los acercamientos que ha tenido con Estados Unidos, que han sido evidentes durante estos últimos años, no pueden sustituir sus amistades y sus conexiones que ha tenido durante décadas. Él tiene claro de que Estados Unidos a él jamás lo va a comprar como alguien demócrata y como un aliado potencial. Y él aduce en círculos internos que el mejor ejemplo que tiene de no acercarse a Estados Unidos de manera definitiva es el ejemplo de Gaddafi, que había llegado a un arreglo con los ingleses y con los estadounidenses y que terminó fuera del gobierno y muerto. Entonces él va a preferir proteger a quienes ha venido teniendo en su círculo ideológico durante los últimos años, a pesar de que hoy Ortega puede ser calificado de un gobierno de ultraderecha en políticas económicas, pero definitivamente sigue teniendo esa máscara de luchador social que le permite, igual que la FARC tiene una máscara de luchador social y hace terrorismo y hace narcotráfico, este señor tiene políticas que son económicamente consideradas fascistas o consideradas del capitalismo salvaje y tienen esa máscara que protege y ese círculo entre ellos se va a proteger. Y tomando en cuenta la debilidad de la
no alguien que defienda a los pueblos de América Latina ni de América. Entonces Ortega no va a dar respuesta a esto y va a garantizar la nacionalidad y el asilo a estos señores colombianos. Pues las FARC ya lo han negado, seguramente el gobierno de Daniel Ortega se pronunciará en las próximas horas, pero el diario español El Economista dice que tiene fuentes confiables para asegurar que sí, que ya tienen asilo político o pasaporte los máximos jefes de la FARC en Nicaragua. Muchas gracias, diputado Eliseo Núñez, del Partido Opositor Liberal Independiente, por atendernos.